Las mujeres formaron parte de la vida política de la Argentina desde sus orígenes. Su rol fue importante y lo ejercieron desde los espacios que les permitía la sociedad de la época. A partir de principios del siglo XIX, la vida política se amplió notablemente en estas tierras, porque se adoptó el principio de soberanía popular para legitimar el poder después de la Revolución de Mayo. Por lo tanto, hombres y mujeres del territorio empezaron a participar como nunca lo habían hecho antes. Sin embargo, la participación de unos y otros fue muy, muy diferente. Los hombres tenían un lugar destacado en la vida pública y al mismo tiempo tenían, sobre todo, los derechos. Tenían el derecho de voto y tenían el derecho también y la obligación de participar en las milicias, que era una forma muy importante de participación política. Esos dos derechos no los tenían las mujeres. Sin embargo, las mujeres participaron a través de distintos mecanismos informales, participaron de la vida política del siglo XIX. La intervención de las mujeres en la vida política es tan antigua como nuestro país. Muchas se destacaron en la defensa de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, como Martina Céspedes. Otras, como Juana Zurduy y María Remedios del Valle, combatieron en las guerras de la independencia y de organización del país. En la sociedad de la época, era imposible hablar de igualdad de derechos civiles o políticos para las mujeres, pero había espacio para la participación en los hechos. El proceso que lleva desde la Revolución de Mayo hasta mediados del siglo XIX, cuando no se había constituido definitivamente un Estado nacional, ofreció un espacio de relativa libertad de acción para las mujeres con poder efectivo. Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas, era capaz de afirmar en 1836: «Ya le he escrito a Juan Manuel, que si se descuida conmigo, a él mismo le he de hacer una revolución». Hubo mujeres que tuvieron gran influencia en la vida política del país hasta que se organizó políticamente de manera definitiva en 1880. A veces, la falta de derechos va acompañada de huecos legales, donde el poder efectivo tiene más peso que la ley inexistente. Juzgo inútil recorrer mi historia en el curso de la Revolución. Solo el sagrado amor a la patria me ha guiado. Mas hoy, rodeada de una numerosa familia y de una tierna hija que no tiene más patrimonio que mis lágrimas, le ruego, vuestra excelencia, se digne ordenar el goce del sueldo que por mi propia graduación me corresponde. En las últimas décadas del siglo XIX, la Argentina cambió radicalmente con la llegada masiva de los inmigrantes europeos. Con ellos, traían ideas difíciles de asimilar para la sociedad criolla. Quienes a fines del siglo XIX se animaron a decir a viva voz: no tenemos ni ley ni Dios, fueron un grupo de mujeres que abrazaron al anarquismo. Para ellas se trataba de construir la revolución social. Eso significaba construir un mundo nuevo sin oprimidos ni oprimidas. Para ello contaban con una herramienta única que tuvo en ese momento un fuerte impacto: la prensa. Fue justamente desde esa singular barricada que las mujeres anarquistas dieron su voz. Para ella se trataba de denunciar no solamente el accionar de los patrones contra las trabajadoras y los trabajadores, sino de repensar la doble condición de opresión de las mujeres. Las mujeres eran explotadas tanto por ser trabajadoras como por su condición biológica, por su sexo. Por ello comenzaron a plantear temas y problemas en la agenda política del anarquismo antes no discutidas. Estas militantes anarquistas y comunistas fueron verdaderas vanguardistas políticas. Encabezaban huelgas e identificaban la lucha por sus derechos con la lucha de clases. Muchas fueron perseguidas y deportadas a sus países de origen una vez sancionada la Ley de Residencia de 1902.
Entre las luchadoras se producía un debate que aparecería repetidamente a lo largo del siglo XX, si la lucha era de clase o era específicamente de género. La dicotomía era ser anarquista o feminista. Para algunas, el anarquismo implicaba el feminismo y lo trascendía. Para otras, el feminismo debía organizarse por separado. Eran revolucionarias y, como tales, fueron duramente reprimidas, al igual que los varones que compartían la misma ideología, durante las primeras décadas del siglo XX. Entre los planteos de estas mujeres se encontraban reivindicaciones en el plano civil que tardaron muchos años en lograrse y fueron retomadas por los movimientos feministas de las décadas posteriores. La patria potestad compartida, el derecho al amor libre y la ley de divorcio. Estas primeras luchadoras perseguían objetivos que aún siguen pendientes: la igualdad total con los varones en todos los aspectos de la vida. Hoy se habla de ellas como utopistas. En el último cuarto del siglo XIX en la Argentina se dieron una serie de transformaciones. Una de ellas tiene que ver con la mejora en la calidad educativa de las mujeres. Esto se dio tanto en lo que refiere al terreno de la educación primaria como a la educación superior. La educación superior hasta ese momento, hasta la década de 1880, 1890, había estado vedada para las mujeres. Las primeras mujeres universitarias, como Cecilia Grierson, Elvira Rawson, Julieta Lanteri, muy rápidamente se volcaron a las ciencias médicas, probablemente por ser, ciencias vinculadas a los cuidados del cuerpo, a la asistencia, algo que la sociedad le atribuía frecuentemente a las mujeres. Sin embargo, una particularidad de este grupo de mujeres universitarias fue abrazar muy rápidamente la causa del feminismo, es decir, la búsqueda por la igualdad de derechos. De esta manera empezaron a cuestionar el Código Civil, que le daba a las mujeres una inferioridad jurídica, y empezaron a pensar el tema de la posibilidad de tener un estatuto político distinto, la cuestión del sufragio universal. En la primera década del siglo XX surgieron varias organizaciones femeninas. Con los grandes festejos del centenario de la Revolución de Mayo, se organizaron en el país 2 encuentros feministas. La discusión acerca de la primacía de la lucha de clases por sobre la cuestión de género había quedado atrás. En 1910 lo que se discutía eran los aspectos legales, cambios en la normativa vigente. El Congreso Feminista mencionaba los derechos civiles de las mujeres y su participación en el ámbito cultural y académico. El Congreso Femenino Internacional, más importante, reclamaba y planteaba los derechos políticos, el derecho de las mujeres a votar y a presentarse como candidatas en elecciones. Fue presidido por Cecilia Grierson y participaron Elvira Rawson, Alicia Moreau de Justo, Julieta Lanteri y la científica francesa Marie Curie. 2 años después se sancionaría la ley Sáenz Peña de voto universal, pero universal seguía significando masculino. Durante las primeras décadas del siglo XX, varias mujeres se presentaron como candidatas en elecciones simuladas. En 1919, Julieta Lanteri, creadora del Partido Feminista Nacional, obtuvo 1.730 votos, es decir, que esa cantidad de hombres la votó. Así pues, cuando vi anunciada la candidatura de la doctora Lanteri, resolví investigar caso por caso la opinión personal de la mayor parte de los hombres que conozco. Anduve, pues, a la pesca del hombrecillo perfumado, ardida en amor cívico, deseosa de penetrar a través de opiniones distintas el pensamiento del país, hasta que tropecé con él. ¿Qué opina usted de la doctora Lanteri? Que es fea, me contestó. Me hizo tanta gracia que me estoy riendo todavía. Los reclamos de 1910 tardarían muchas décadas en concretarse. Recién con el primer gobierno peronista, las mujeres obtendrían el derecho a votar en igualdad de condiciones con los hombres. Para eso, haría falta una mujer que poco tenía que ver con las feministas de comienzos del siglo. El gobierno de la nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
La lucha por ejercer los derechos civiles en igualdad de condiciones con los varones duró décadas. Para eso, haría falta una mujer que poco tenía que ver con las feministas de comienzos del siglo. La aparición de Eva Perón en la escena política marcó un punto de inflexión en la historia política de las mujeres en la Argentina y quizás también en el mundo. Ahora, ¿quién fue Eva Perón? Los títulos que ella tenía asignados tanto por el gobierno como por la oposición eran el hada buena, la eterna vigía de la revolución, la madre de los humildes, el escudo de Perón, el arco iris de la Argentina o esa mujer, la prostituta, la mujer advenediza y de moral dudosa. Ahora, dentro de estas dos dicotomías hay una mujer que esencialmente construye poder a partir del rol que le tocó ocupar. Era simplemente la primera dama. Es decir, a partir de su rol de la esposa del presidente, ella construye un poder impensado para una mujer en el siglo XX. Por un lado, ella era la delegada de Perón ante los trabajadores. Por otra parte, era la mujer que catapulta y capitaliza todas las luchas en favor del sufragio femenino, es decir, todas las luchas de feministas y sufragistas que venían luchando desde fines del siglo XIX en pos de una ley de sufragio femenino, ella las capitaliza y queda coronada tanto por el gobierno, inclusive hasta por la oposición, como el artífice indiscutida de los derechos de las mujeres. Estas mujeres que en algún punto también en el gobierno de facto del cual formaba parte Perón, se negaron a aceptar una ley de sufragio femenino por venir de un gobierno de facto. La obtención del derecho a votar se logró a través de un proceso lento que comenzó con las elecciones simuladas de la década de 1910. En los años 20, las mujeres pudieron votar en ámbitos municipales en la provincia de Santa Fe y plenamente durante unos meses en San Juan, en 1928. Por la misma época, se presentaron varios proyectos para legalizar el sufragio femenino, pero no prosperaron. Finalmente, en 1947, llegó la tan esperada ley. Los debates en ambas cámaras fueron intensos, pero se logró la aprobación y se ratificó 2 años más tarde en la nueva Constitución. Por primera vez, las mujeres podían elegir en igualdad con los hombres y postularse para todos los cargos electivos. En 1951, las mujeres participaron por primera vez en elecciones abiertas. Como resultado, fueron elegidas 6 senadoras y 23 diputadas. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional... La cuestión es que en el 47 se aprueba finalmente el voto femenino, pero a partir de ahí empiezan a surgir propuestas en la Cámara de Diputados para agregar artículos y hacer algunas modificaciones. Una muy graciosa y terrible en realidad es la del diputado Colom, que sugiere, que pide que no figuren los padrones electorales la edad de la mujer, sí del hombre. Y es muy curioso porque desde una intención de homenaje a la mujer termina por legitimar la desigualdad. Sí, y además los argumentos que utiliza Colom son terribles, porque él dice que se basa en la coquetería de la mujer argentina y habla de la exquisita sensibilidad de la mujer argentina como justificativo. La verdad que no me quiero imaginar qué hubiera sido si esto sí se hubiera aprobado, porque ten en cuenta que todavía las mujeres reciben una presión cultural muy fuerte con respecto a mandatos como la juventud, la belleza. Muchas todavía ocultan su edad. Los preclaros estadistas que intuyeron la ley de voto universal cautamente advirtieron en el mismo código que están exentos de cumplir esa obligación los deficientes mentales, los delincuentes y las mujeres. Como los deficientes mentales no leen y los delincuentes son poco legalistas, de los aludidos solo nosotras pudimos sentirnos menoscabadas. En las décadas de 1960 y 1970, los derechos políticos obtenidos por sus antecesoras eran insuficientes para una sociedad atravesada por discursos e ideologías revolucionarias. Para muchas jóvenes universitarias, vida, política y militancia eran inseparables. La vida cotidiana del militante, hasta que en el 71 yo caí presa, yo trabajaba, yo era legal en esa época, cumplía mis horarios de trabajo de 8 horas y posteriormente teníamos las reuniones de célula que prácticamente eran todos los días,
porque se planificaban acciones, eran las reuniones de trabajo, eran las reuniones de estudio, eran las reuniones de chequeos, así que era como una especie, o sea, ese tipo de actividad en cierta manera impidió que yo pudiera seguir en la universidad, pues yo trabajaba hasta las 7 de la tarde, después de 7 a 12 de la noche, 1 a 2 de la mañana, estábamos constantemente en actividad, reunidos. Mi pareja era con un compañero que era militante. En ese momento, o sea, nosotros estábamos con la filosofía de crear la pareja militante y la familia militante, lo que significaba juntarse o casarse, tener chicos y criar a los hijos dentro de la militancia. O sea, en ese momento, o sea, por ahí no tomando mucha noción, o sea, de lo que venía en el tema de la posible represión, la posible pérdida de los padres, ese tipo de cosas. La inestabilidad política y la sucesión de dictaduras interrumpieron el orden democrático durante la segunda mitad del siglo XX. La sociedad se modificó y el accionar político de las mujeres acompañó las diferentes tendencias, a veces marcando el rumbo, otras enfrentando a las dictaduras de turno. Participaron activamente en los años 50 y 60, durante los gobiernos de Aramburu, Frondizi, Ilia y Onganía, desde distintas organizaciones. Más tarde, muchas se integraron a los movimientos armados como ERP y Montoneros, pero por lo general no tuvieron acceso a las cúpulas de esas organizaciones. Otras crearon agrupaciones femeninas. Todos estos movimientos fueron desarticulados y aniquilados por el régimen liderado por Jorge Rafael Videla, que tomó el poder el 24 de marzo de 1976. Muchas de estas militantes fueron desaparecidas. Otras lograron exiliarse. Como resultado de esta ausencia, surgió una agrupación política que fue central durante la dictadura y lo sigue siendo en democracia: las Madres de Plaza de Mayo. Estas mujeres se valieron de su condición de madres para denunciar los crímenes del régimen y evitar que la represión cayera sobre ellas. Algunas, pese a todo, fueron desaparecidas. Fueron un sostén vital del régimen democrático durante los primeros años. Hoy son, junto con las abuelas, un ejemplo de militancia y punto de referencia político innegable. Las nuevas generaciones, hijas de aquellos militantes, recuperan y buscan darle un nuevo sentido a aquellos años, trabajando sobre la idea de la memoria, donde se entrecruzan realidad y ficción, en una política de lo subjetivo, una nueva manera de ejercer el derecho a elegir. Cuando le mostré a mi tía el testimonio de la señora, se puso a gritar: «Mi hermana nunca fue flaca y nunca fue rubia». Andrea dijo: «¿Viste? Yo les decía que la máquina de escribir se oía. ¿Quién iba a tener una máquina de escribir en ese barrio?». Paula se acordaba del piloto de mamá. Lo que yo recuerdo del barrio es al hombre de la bolsa y a mi amiga Rosita, una chica de la villa que me enseñó a chasquear los dedos y que, según mi abuela, me contagió los piojos. ¿La memoria subjetiva es una memoria política? Podría ser la pregunta disparadora de esta película. Yo creo que sí, sin dudas, es una memoria política. Porque creo que la memoria no es algo marmolizado, no es algo fijo, no es algo que se pueda poner en una cajita y exponer, digamos. La memoria es un movimiento permanente, tanto social como personal. Y a partir de esas historias personales, a partir de esos recuerdos, algunos verdaderos, otros impostados. Digo impostados porque cuando desaparecieron mis padres yo tenía apenas 4 años, entonces fui construyendo su ausencia y su presencia dentro de esa ausencia a partir de relatos, y no solo relatos de la familia, también el relato social, cómo se fue construyendo eso en la prensa, en la academia, fue variando muchísimo a lo largo de estos 30 años. Y entonces creo que la memoria subjetiva es sin dudas una memoria política, y a partir de esto trabajo, digamos, esta idea de la ficción de la memoria.
Las mujeres volvieron a tomar un rol en un movimiento novedoso, que las puso fuera de la ley y que de alguna manera las hizo herederas de las huelguistas de principios del siglo XX que habían salido a las calles para defender sus hogares y sus puestos de trabajo. Pero esta vez lo hicieron cortando rutas. En el 2001 quedamos desocupadas. Nosotras somos fotógrafas y documentalistas y entonces decidimos utilizar el dinero de nuestra indemnización para realizar el documental Piqueteras. Era un momento especial en el que estaban sucediendo muchas cosas en Argentina, en el interior, entonces viajamos a Cutralcó, a Ledesma y a Mosconi, que fue donde se realizaron las primeras puebladas. En esas puebladas las protagonistas fueron las mujeres, por una razón muy específica, y era que los hombres estaban desocupados y deprimidos en sus casas y las mujeres tuvieron que salir sí o sí a pelear, a pelear por su familia, por sus hijos, por el trabajo de su marido, por el trabajo de ellas mismas. En Cutralcó hubo una muerte de Teresa Rodríguez y que todavía sigue sin condena. Estuvimos hablando con las mujeres que nos contaron cómo fue el día que las acusaban de sedición, un delito muy grande para el Estado, y que era solamente por pedir trabajo y por pedir que se las escuche. Creo que es un efecto de el modo que tenemos los latinoamericanos de pensar la relación con la vida cotidiana, con el hogar, con la familia, con la defensa de los valores, que está prejuiciosamente puesto sobre la mujer, digamos, como un valor, como una especie de valor eterno. La mujer tiene una gran capacidad de poder agruparse para distintas actividades que son buenas para la sociedad. Cuando el hombre nos reunimos, lo único que pensamos es hacer un asado o un partido de fútbol. La mujer ha llegado a correr los fusiles con la mano de los soldados que no le permitían la entrada para averiguar dónde estaban sus hijos desaparecidos hoy. Y eso el hombre creo que no lo podría hacer desde ese aspecto, terminaría todo mal, es diferente. Con el retorno de la democracia, las mujeres recuperaron los derechos políticos al igual que los hombres. Sin embargo, estaban poco representadas en los cargos electivos. En 1991 se dictó la Ley de Cupos, que establece que las listas partidarias tienen que incluir un 30% de candidatas mujeres. Con la ley de cupo intentábamos subsanar dos cosas. Por un lado, la cuestión de plena justicia distributiva de la cantidad de mujeres en política. El hecho de que no había suficientes mujeres en la representación política, a pesar de la intensa militancia, sobre todo recuperada la democracia en los años 80. Y por otro lado, el hecho que pensábamos que iba a ser muchísimo más difícil de que llegaran a la política, llegaran a la legislatura, los temas más importantes que afectaban de manera directa, que tenían incidencia directa sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres. La verdad es que el primer asunto que pensábamos que era cuantitativo y fácil de resolver está pendiente. La ley de cupo se cumple solamente en su piso del 30%, a regañadientos desde los partidos que siguen siendo misóginos, y en cambio con las mujeres que llegaron a la política rápidamente los cuerpos se hicieron presentes legislativamente, se hicieron presentes en las relaciones de poder, en la política. La ley de salud reproductiva, la ley de parto humanizado, la ley de violencia, la ley de ligadura de trompas, la de acoso sexual y sistemáticamente demandada la ley de despenalización del aborto. Hoy, el poder efectivo y la legitimidad legal coinciden. Las mujeres lograron acceder a todos los cargos posibles dentro del ámbito de la política, incluso a la presidencia. El sueño de Julieta Lanteri se hizo realidad un siglo después. Esta igualdad legal, duramente obtenida,
no significa que los prejuicios y los estereotipos de la sociedad patriarcal no sigan operando tanto en los varones como en las propias mujeres. Derribarlos definitivamente es el desafío que queda por delante.